Las puertas del ascensor se cierran y, en el reflejo del acero, ves la posibilidad de cambiarlo todo con una sola frase. Un silencio grueso se instala entre dos personas que jamás se han visto antes. Uno de los dos respira, mete la mano en el bolsillo, duda, y en ese instante decide si abre una puerta o la deja cerrada para siempre. Eso es lo que quiero que sientas en este minuto. Tus palabras tienen peso, no son meros sonidos, son palancas que pueden elevarte o enterrarte. Piensa en eso. Una línea bien colocada puede abrir una ventana, una palabra insegura puede cerrar el telón sin que recuerdes por qué llegaste al escenario. La conversación comienza mucho antes de que pronuncies la primera palabra. En esos primeros instantes la otra persona ya ha tejido una historia sobre ti. Postura, tono, mirada y la mínima frase que eliges son suficientes para que su cerebro decida si seguir o desconectarse. No es magia, es neurofisiología rápida, un juicio que el cerebro hace en segundos para ahorrar energía. Por eso la primera chispa verbal importa tanto. Si la enciendes con claridad, convicción y curiosidad, la habitación se inclina a tu favor. Si la dejas a medias, el viento apaga lo que pudo haber sido fuego. Imagina entrar a una sala llena de desconocidos y sentir que la atención te busca como una ola. Ahora imagina lo contrario, permanecer invisible mientras la ansiedad se agranda en tu pecho. La diferencia no está en el fondo de tus ideas, sino en cómo las ofreces. Un arranque que combine una frase clara, una voz segura y una interrogante que invite a continuar transforma un encuentro casual en una oportunidad. No se trata de actuar un personaje, se trata de elegir intenciones. 3 segundos son suficientes para decidir actuar o retroceder. No esperes a que el silencio se apodere de la situación. Rompe el hielo con algo genuino del entorno, con una observación que personalice la ocasión y que de forma natural pida una respuesta. Preguntar es un acto de magia social, activa reciprocidad. Cuando alguien comienza a hablar de sí mismo, el vínculo se forma con sorprendente rapidez. No es casualidad que los grandes comunicadores siempre empiecen con preguntas que permiten al otro desplegar su mundo. No te pido frases exactas ni trucos vacíos, te pido intencionalidad. Preguntas que hagan sentir que tu interés es real, que provoquen que la otra persona cuente y, al hacerlo, la conectes contigo. Pero no basta la palabra si el cuerpo contradice tu intención. Antes de que tu lengua mueva una sílaba, tu cuerpo ya está hablando por ti. Un hombro encogido, una mirada esquiva o una respiración alta gritan inseguridad. En cambio, una columna erguida, un gesto abierto y una respiración calmada susurran autoridad. La coherencia entre lo que dices y lo que el cuerpo expresa es la moneda más valiosa. Hay investigaciones que muestran que incluso adoptar una postura de poder por un instante cambia la química del cuerpo. No es truco psicológico, es una comunicación interna que reacomoda tu confianza. La mirada es un idioma en sí misma. Sostenerla con naturalidad transmite interés, exagerarla intimida. La voz, por su parte, es la pintura con la que coloreas tus palabras. El ritmo, las pausas y las cadencias hacen que una frase común se vuelva memorable. Aprender a respirar entre ideas, dejar que el silencio haga su trabajo y modular el tempo son prácticas que convierten un mensaje en una experiencia. No se trata de fingir seguridad, sino de encarnarla hasta que tu cuerpo la confirme. Escuchar es el arte que muchos olvidan. Confundimos hablar mucho con comunicar bien, cuando en realidad la fuerza de un gran conversador radica en la calidad de su escucha. La escucha activa es recibir al otro sin preparar una respuesta mientras habla. Es sintonizar el tono detrás de las palabras, seguir las emociones que se filtran y sostener un espacio donde la otra persona pueda desplegarse. Cuando alguien se siente verdaderamente escuchado, sus defensas bajan y la confianza brota. Eso es lo que convierte una conversación en una alianza, no en un intercambio de información. La escucha activa exige señales físicas y verbales, mirar, asentir con naturalidad, evitar distracciones y ofrecer retroalimentación que confirme comprensión. No se trata de asentir como autómata, sino de conectar. Una técnica simple y potentísima es repetir, con tus palabras, lo que la otra persona dijo antes de aportar una opinión. Esa confirmación crea un puente inmediato. No es sumisión, es inteligencia conversacional. Escuchar te da un poder silencioso. Cuando hablas después de haber comprendido, tus palabras pesan más, tocan más profundo y generan más influencia. Las preguntas son herramientas que pueden abrir puertas o cerrarlas. Preguntas cerradas ponen tapones a la narrativa. Preguntas abiertas la liberan. Cuando alguien habla de sí, su cerebro libera una sensación de bienestar. Por eso hacer preguntas que inviten a contar es construir momentos agradables para la otra persona. Pero no todos los porqués son útiles. Las preguntas que buscan superficie no suman. Las que verdaderamente transforman son las que invitan a contar historias. ¿Qué te trajo hasta aquí? ¿Qué desafío te marcó?
¿Qué aprendiste cuando todo parecía perdido? Ese tipo de preguntas generan conexión y revelan propósito. Saber preguntar es saber dirigir una conversación hacia el terreno donde ambos ganan, el terreno del sentido. Como en un buen baile, alterna preguntas que abran, silencios que permitan procesar y comentarios que demuestren que comprendes. Evita convertirte en un interrogador. El arte está en la armonía entre curiosidad y respeto. Y práctica. Haz del preguntar un músculo que ejercites a diario, no una estrategia calculada que se note. Nada gana tanto poder como una historia bien contada. Desde que el hombre se sentó alrededor del fuego, las historias han sido la técnica más eficaz para grabar ideas en la memoria. Los datos pueden convencer, pero las historias conectan. Una anécdota breve con una estructura clara, contexto, conflicto, resolución, puede transformar una lección en una revelación. No necesitas ser novelista. Basta con recordar momentos con un aprendizaje claro y narrarlos con honestidad. Las metáforas cumplen aquí un papel gigantesco, simplifican lo complejo, lo hacen íntimo. Imagina la paciencia como un jardín que requiere estaciones, no es la espera pasiva, es el trabajo paciente que produce el fruto. Cuenta historias pequeñas, cotidianas, que permitan al otro verse reflejado. Una conversación en un café, una llamada que cambió el rumbo, el encuentro que te mostró que el miedo no era un obstáculo sino un indicador. Esas historias humanizan. Haz una lista mental de 3 relatos que te definan y practícalos hasta que salgan con naturalidad. Cuando los insertes en una charla, verás cómo la gente se acerca y cómo tus ideas quedan adheridas a la memoria. Hay frases que actúan como fugas invisibles de credibilidad. Son las palabras que delatan dudas, relativizan tus ideas y dan la impresión de que caminas sin mapa. Expresiones que siempre empiezan con un tal vez, creo que, o no sé si me explico, funcionan como un latiguillo que disminuye tu presencia. No se trata de convertirte en alguien arrogante, sino de elegir lenguaje que proyecte convicción sin cerrar puertas. Cambiar pequeñas muletillas por alternativas que den claridad transforma la percepción de quien habla. La convicción no se impone, se transmite con sencillez. Ese ajuste, aunque parezca minúsculo, altera la fuerza de todo lo que digas. En la práctica profesional, cuando 2 personas ofrecen resultados similares, muchas veces decide quién comunica con más seguridad. No es una cuestión de manipulación, sino de responsabilidad. Si tú crees en lo que propones, tu lenguaje debe reflejarlo. Practica la sustitución de frases débiles por formulaciones que indiquen certeza y enfoque. Aprende a pausar antes de llenar el silencio con dudas. Ese espacio vacío puede convertirse en la mejor forma de transmitir seguridad. La conversación no es un acto aislado, es una coreografía humana. Y como toda coreografía, se adapta a quien tienes enfrente. No todos escuchan igual, no todos sienten igual, no todos responden a los mismos estímulos. La inteligencia de un conversador está en observar y ajustar. Hay quienes necesitan datos, otros buscan emoción, algunos valoran el humor y otros el respeto a la jerarquía. Leer la personalidad de quien tienes enfrente te permite modular forma y contenido, más concisión con el pragmático, más metáforas con el soñador, más preguntas con el curioso. Aprender a leer ese mapa social te convierte en un catalizador de conversaciones verdaderas. En el filo del aprendizaje hay momentos que duelen. Hubo una vez una reunión que marcó mi manera de entender la palabra perdida. Era una propuesta en la que creí muchísimo. Había preparado cifras, historias y un plan. Hablé, expuse, sonreí, y al final escuché una frase que me atravesó. Gracias, lo tendremos en cuenta. En el silencio que siguió, supe que había perdido no por falta de ideas, sino por no haber alineado mi cuerpo, mi silencio y mis preguntas con lo que la otra persona necesitaba oír. Esa derrota me enseñó más que un triunfo. Aprendí a escuchar antes de responder, a diseñar preguntas que abrieran y a elegir palabras con intención. Aprendí que la verdadera pérdida no está en un no, sino en no aprender lo que la otra persona necesitaba para decir sí. Ese punto de quiebre te pide algo elemental, humildad para admitir errores y la determinación para transformarlos en práctica. No hay receta mágica, hay ejercicios sencillos que curan la inseguridad, empezar conversaciones deliberadas, practicar posturas que confirmen lo que quieres decir, entrenar la escucha sin preparar la respuesta, preparar preguntas abiertas y ensayar 3 pequeñas historias que lleves en el bolsillo. Repite hasta que deje de ser esfuerzo y se convierta en reflejo. Y si te preguntan qué debes hacer ahora, no te doy un truco rápido, te propongo un pacto contigo mismo. Durante 7 días, actúa con intención en una conversación diaria. Observa cómo comienza, escucha sin planear la réplica, formula una pregunta que abra y termina con una historia breve que ilustre tu punto.
Al final de la semana, si quieres, vuelve a este ejercicio y pulirá tus elecciones. No se trata de imitar a nadie, sino de construir tu propia voz, porque hablar con inteligencia no exige palabras enrevesadas, exige sentido, ritmo y coherencia entre tu mente, tu cuerpo y tu tono.